Repetir. A ver, ahora sí. A ver, estamos platicando un poco de lo que vimos la clase anterior y vamos a comenzar con amplificadores operacionales. Mencioné que este es el símbolo del amplificador y les mencionaba que la tarea principal del amplificador, como su nombre lo dice, pues es amplificar, ¿no? Este tipo de operación, así como lo están viendo aquí, es una operación en lazo abierto. Y se caracteriza porque el amplificador presenta una ganancia, la vamos a denotar con esta letra A, muy, muy grande. Entonces, ¿qué es lo que vamos a amplificar? Pues es la diferencia que existe entre V más y V menos, ¿sí? Generalmente este factor de amplificación ronda el orden de 10 a la 5, es decir, es tremendamente grande, ¿sí? Por lo que utilizado así en lazo abierto, esto es bastante importante, su principal aplicación es comparador, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que si nosotros tenemos, imagínense, un voltaje V más de 0.1 y un voltaje V menos de, ¿qué les gusta? Vamos a ponerlo 0, ¿no? Entonces, V0 va a ser este factor grandísimo multiplicado por 0.1, ¿sí? Entonces, si tenemos 0.1 multiplicado por algo 10 a la 5, este voltaje de salida va a ser tremendamente grande, ¿no? O sea, va a estar en el orden de 10 a la 4. 10 a la 4, ¿qué? Volts. O sea, el orden de 10,000 volts, 20,000 volts, 30,000. Sí, sí, sí. Entonces, es imposible que nosotros podamos tener este nivel de voltajes en este dispositivo. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que vamos a estar gobernados por la alimentación del dispositivo. Aquí vamos a conectarle bueno, no le llamemos V más porque ya lo utilizamos. ¿Cómo lo llamaremos? Vamos a llamarle voltaje positivo y voltaje negativo, ¿vale? Entonces, como estamos gobernados por estos dos voltajes, de manera ideal, el voltaje más grande que nosotros podemos alcanzar es ese voltaje, voltaje positivo. A este fenómeno se le conoce como saturación, ¿sí? No sé si tengan alguna duda hasta aquí, alguna pregunta. ¿Por qué llegamos al 10 a la 4? Ah, excelente. Si habíamos dicho que esta A es del orden de 10 a la 5, supongamos cualquier número, ¿no? Por ejemplo, 3. 3 por 10 a la 5. O de hecho, vamos a ponerle una letra para no suponer nada. Este es B por 10 a la 5. Y lo multiplicamos por 0.1, pues este número de aquí es 1 por 10 a la menos 1, ¿no? Por tanto, el resultado va a ser este 1 multiplicado por B, pues es B, por 10, son la misma base, 10 a la 5, 10 a la menos 1, a la 5 menos 1. Entonces esto es B por 10 a la menos 4. Lo único importante aquí es la base, eh, perdón, a la 4, más 4. La base y su exponente, ¿sí? Es decir, el orden de magnitud del número. Lo único que nos interesa en este punto es saber que este número es algo tremendamente grande que no es posible tenerlo en condiciones físicas reales, ¿sí? ¿Sí me cachan? Sí, gracias. Sí, sí, sí. Ok.
Entonces, a ver, una pregunta. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, V más fuera 0.5 y V menos fuera 0.6? ¿Qué pasaría con V0? ¿Sería negativo? Exactamente, sería negativo. Entonces, vamos a suponer este mismo numerito que teníamos acá, sería menos 10 a la 4 volts, pero no podemos llegar hasta este voltaje. Entonces, ¿qué va a suceder? Se satura. Se satura. ¿Hacia dónde se satura? Hacia el voltaje negativo, ¿no? Es decir, a esta la vamos a conocer como saturación positiva y a esta como saturación negativa. ¿Sí, sí les queda claro? Sí. Excelente. Entonces, pues no hay mucho más que decir acerca de esta operación en lazo abierto. Realmente es muy, muy sencilla. Y pues podríamos resumir todo esto con que nos tenemos que fijar cuál de las dos entradas es más grande. Si el de la entrada no inversora es más grande, pues vamos a tener saturación positiva. Ponerla aquí. Si V más es mayor que V menos, pues entonces vamos a tener saturación positiva. No más, lo estoy escribiendo al revés, ¿no? Este va acá. Saturación positiva cuando V más es mayor a V menos. Y saturación negativa cuando V menos es mayor a V más. ¿Sí? Bueno, este de aquí es V más, V menos. Y eso es todo. ¿Dudas, preguntas? ¿Comentarios? Ok, si les sale una duda, ahorita la atendemos, ¿va? Ahora, recordemos, esta operación es en lazo abierto. Existe también el lazo cerrado. ¿Sí? En este caso, el lazo cerrado, podemos tener dos tipos de retroalimentaciones. Podemos tener, la primera que vamos a ver, la retronegativa, o podemos tener retropositiva. ¿Sí? Entonces, así a grosso modo, la retronegativa la vamos a utilizar para amplificar controladamente. Y la retronegativa, al igual que el lazo abierto, lo vamos a utilizar para comparar. ¿Vale? Ahorita van a ver por qué es así. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar el esquema más sencillo que tenemos. ¿Sí? Tenemos menos, más. Esta terminal la vamos a mandar a tierra. Y ahí está. ¿Sí?
Ok, entonces, aquí vamos a tener un voltaje de entrada, que vamos a llamar VI. Aquí vamos a tener un voltaje de salida, que vamos a llamar V0. A esta resistencia la vamos a llamar RF por feedback. Y a esta la vamos a llamar RI por input, ¿vale? Ahora, todo este análisis va a partir de una idea. ¿Cuál es esa idea? Que el amplificador es ideal. Para considerar un amplificador ideal, básicamente tenemos dos condiciones. La primera condición es que la impedancia de entrada prácticamente tiende a infinito. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa impedancia? La resistencia. Exactamente. Entonces, ¿qué podemos concluir si la impedancia de estas terminales tiende a infinito? ¿Cómo creen que sea, por ejemplo, la corriente que fluye? Acuérdense de las leyes de Kirchhoff. Una de ellas es la ley de corriente. Entonces, por aquí viene una corriente, por aquí viene otra y por acá viene otra. ¿Cómo va a ser esta de aquí? La más pegada al amplificador, la que entra. Como un cortocircuito. Eh, a ver. Si tenemos esta corriente, vamos a suponerla, la vamos a llamar corriente de entrada. Y decimos que, bueno, y aquí puede haber un voltaje, ¿no? Vamos a llamarlo voltaje del nodo. Y decimos que existe una impedancia que prácticamente tiene un valor de infinito. Suponemos que esto ya está a tierra. ¿Cuál será esta corriente? Tiende a cero porque el voltaje sobre la resistencia nos da la corriente y al ser muy grande la resistencia, pues es casi cero la corriente. Exactamente, exactamente. Muy bien. Entonces, no sería como un cortocircuito. ¿Cómo qué sería? Escuché por ahí una voz de una mujer. ¿Quién habrá sido? Ahí sí yo. Ok. Entonces, Diana, ¿verdad? Sí, la lechuga, como se le haga más fácil. Ok, ok. Entonces, si no era un cortocircuito, ¿qué es? Como un cable. Ay, es que no sé. No, el cable sería el cortocircuito. Como circuito abierto. Como ¿No? un circuito abierto, exactamente. Acuérdense que para nosotros un circuito abierto representa una resistencia muy, muy grande, prácticamente infinito, ¿sí? Para los niveles de tensión que manejamos. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque lo utilizamos bastante a menudo. Entonces, aquí le vamos a poner circuito abierto es igual a una impedancia que prácticamente tiende a infinito. ¿Sí? Y pues la corriente que pasa por esta cosa es cero. O tiende a cero, ¿no? Dependiendo de cómo lo vean. Y por otro lado, el corto circuito, pues es una impedancia que prácticamente tiende a cero, ¿no? Y en lugar de ser un circuito abierto, pues, ahora sí, es un cable y pues la corriente va a depender de otros factores, ¿no? Externos, como si hay alguna resistencia o algo por el estilo. No podemos decir ahorita que tiende a infinito porque no sabemos qué más hay ahí, ¿no? En este caso sí lo podemos decir porque pues estamos mochando el camino de la resistencia, digo de la corriente. ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí.
Ok. Entonces, esta es la primera condición. La segunda condición, para que logremos amplificar, es que prácticamente el voltaje más tiene que ser igual al voltaje en menos, en las terminales más y menos, ¿sí? Porque si recordamos acá arriba, pues el factor de amplificación es muy grande. Si esto no se cumple, pues estaríamos saliendo prácticamente estaríamos más bien entrando a esta zona en la que un ligero cambio, fíjense aquí, una décima de volt, nos está llevando a 10 a la 4, ¿sí? Nos está llevando a la saturación. Por tanto, para que esto funcione, pues prácticamente necesita los dos voltajes iguales. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si les queda alguna duda, no pasa nada, ¿eh? Lo repetimos. Ok, entonces vamos a ver cómo se ve este. Vamos a analizar este porque es el más sencillo y después vamos a trabajar directamente con lo que ya tenemos en la guía, ¿va? La manera en la que se va a analizar este es primero darnos cuenta que una de las terminales está aterrizada. En este caso es esta de aquí. Si esta terminal está aterrizada y utilizamos esta condición, ¿cuál será el voltaje que aparece en este nodo? ¿Cuál creen que sea? ¿Puedes repetir la pregunta? Claro que sí. Si esta terminal está aterrizada, la mandamos a tierra y consideramos esta condición, la condición 2, ¿cuál será el voltaje de este nodo? El divisor de voltaje que existe en la resistencia RI y está igualado con el de RF, la resistencia de referencia, el Es, divisor de voltaje también. es un poco más sencillo que eso. Fíjate, ¿cuál sería el voltaje de esta terminal? Ese es cero, ¿no? Es cero, exactamente. Y si estamos considerando esta aplicación ideal, ¿qué nos dice la condición 2? Que el voltaje de entrada es igual de salida. No. Este de aquí es V más y este de acá es V menos. Este de acá es V0. Este es el de salida. O sea, estos dos son de entrada, ¿no? Serían estos de acá. Entonces, si este es 0, el de esta terminal, ¿cuál será el voltaje de esta terminal? 0 también. 0 también, ¿verdad? Es decir, este nodo tiene un voltaje 0. ¿Sí? Con eso es más que suficiente para analizarlo. Fíjense, vamos a decir que esta es una corriente 1, esta de acá es una corriente 2. Podríamos dibujar esta corriente como corriente 3, pero ya sabemos cuál es el valor de esta corriente. ¿Cuál es? 0 también. Es 0, exactamente. La corriente es 0. Por tanto, si aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff a este nodito, pues vamos a encontrar que la corriente 1 es igual a la corriente 2, porque esta corriente entra y esta corriente sale. ¿Están de acuerdo? ¿Sí me cachan eso? Sí. Excelente. Ahora, ¿cómo calculo la corriente 1? Bueno, la corriente 1 no es otra cosa más que la diferencia de tensión en RI
dividido entre precisamente RI. Entonces, con este es I1, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de tensión que existe en RI? Ojo con esta forma en la que vamos a calcular la corriente, porque la vamos a seguir utilizando en un montón de ejercicios, sobre todo en amplificadores y BJT, ¿sí? Hay también en MOSFETs. Si yo coloco, bueno, vamos a cambiarle el color para que no se confunda, azul. Si yo coloco un voltmetro aquí y esta terminal la pongo aquí y esta es otra terminal la pongo aquí, estarán de acuerdo que voy a estar viendo el voltaje en la resistencia, ¿sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Ahora, también puedo hacer lo siguiente. En lugar de poner ese voltmetro ahí, yo puedo colocar un voltmetro a tierra, a esta terminal, más, y puedo colocar un segundo voltmetro aquí, ¿sí? Y también lo aterrizo, ¿vale? Entonces, cualquiera de las dos me debe dar lo mismo. ¿Qué voy a medir con este voltmetro? Bueno, lo que voy a hacer es, básicamente voy a decir, bueno, el voltaje más con respecto a tierra menos el voltaje menos con respecto a tierra. ¿Sí? Es por eso que puedo utilizar también este método para poder sacar esas mediciones. Es decir, puedo decir cuál es este voltaje y lo resto. Por tanto, la diferencia de tensión que existe en la resistencia no es otra cosa más que la resta de esta tensión menos esta tensión. Es decir, VI menos 0, y ahora sí, partido entre la resistencia. ¿Sí me cacharon hasta ahí? Sí. Perfecto. ¿Todos me cacharon? Sí. 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 Excelente. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo calculo la corriente 2? Lo mismo. La diferencia de tensión en RF partido entre RF. ¿Cómo les queda? Menos T sub 0 entre Ah, RF. perfecto. Perfecto. Lo que acaba de decir la compañera es que va a agarrar este voltaje en este punto y se lo va a restar a este de acá. Entonces va a tener 0 menos V sub 0 partido entre RF. ¿Sí? Los ceros nos los podemos quitar de encima y regresando a la ecuación de las corrientes que habíamos planteado en un inicio, vamos a tener VI partido entre RI y esto va a ser igual a menos V0 entre RF. ¿Vale? Ahora, bueno, hasta aquí todo claro. Sí. Excelente. Recordemos que una forma típica de expresar estos resultados es a través de una función de transferencia o una ganancia, ¿sí? En este punto lo podríamos ver igual porque tenemos elementos pasivos, bueno, más bien elementos resistivos, perdonen.
Si se fijan, es una resistencia, otra resistencia, y no tenemos ninguna dependencia en la frecuencia, como nos lo podría dar un capacitor o nos lo podría dar un inductor, ¿sí? Por tanto, en este caso sería una ganancia, pero lo podemos ver también como una función de transferencia. Recordemos que la función de transferencia no es otra cosa más que la salida entre la entrada. ¿Sí? Entonces, si así tenemos la función de transferencia, nos va a quedar V0 partido entre VI. Es decir, este V0 se queda, lo dejamos fijo aquí, este VI lo pasamos para acá dividiendo, este menos lo pasamos del otro lado, nos queda menos, este RF lo pasamos multiplicando y el RI queda como tal. Y ahí está. V0 entre VI es igual a menos RF entre RI. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una fuente de alterna de 12 volts. Este voltaje es RMS, ¿vale? Vamos a aterrizar esto. Vamos a dejarlo en un primer instante así. Este va a ser RF, esta va a ser RI y este va a ser nuestro voltaje de salida. Si nosotros quisiéramos utilizar este voltaje en alguna aplicación con algún microcontrolador, pues recuerden que este voltaje debe ser siempre positivo y debe de vivir entre 0 y 3.3 o 0 y 5, algo así, ¿vale? Entonces, con esta configuración no podemos llegar a esta condición porque pues tenemos un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Al momento de amplificar, acuérdense que amplificar significa hacer más grande o reducir, no importa, ¿no? Al momento de amplificar, pues la parte positiva se puede hacer más grande, se puede hacer más chica, y la parte negativa se puede hacer más grande o se puede hacer más chica. Pero lo que no podemos hacer es deshacernos de esa parte negativa. ¿Sí me explico? Es decir, si lo viéramos en una gráfica, pues esta sería su entrada y su salida a lo mejor sería esta. ¿Sí? Es decir, siguen teniendo parte negativa, parte positiva, pero de un tamaño diferente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, necesitamos que de aquí a acá mida, vamos a hacerlo con 3.3. Necesitamos que de pico a pico mida 3.3 volts. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿cuál sería el voltaje pico aquí? Si estos son 12 volts RMS. Serían 8.48 volts. ¿Cómo lo sacaste ese? Es que, bueno, se supone son 12 volts RMS, lo divides entre raíz de 2.
Cambia la operación de la división por multiplicación. Me dan 16.97. 16.97. Ok. Recuerden que el voltaje RMS siempre es más chiquito que el voltaje pico. Vamos a ponerlo por aquí también en una nota. El RMS es menor que el voltaje pico. Por ejemplo, en las instalaciones residenciales en México, el RMS anda alrededor de los 120 volts y el pico anda alrededor de los 180 volts, ¿sí? Entonces, a partir de eso, pues ya podemos decir, para calcular el pico, este es una V, pues simplemente multiplicamos 120 por raíz de 2, ¿sí? Y viceversa, si quiero ir de aquí para acá, pues voy a hacer 180 entre la raíz de 2. Y ya. Pero el RMS siempre, siempre, siempre es más chico, ¿vale? Ok, entonces, si aquí tengo 16.97, ¿cuál es el voltaje que voy a tener aquí? Si de aquí a acá tengo 3.3 volts, ¿qué voltaje tendré de aquí a acá? Del 0 al pico positivo. La mitad, ¿no? 1.65. Exactamente, 1.65. 1.65 volts. Y para abajo, pues también, ¿no? Hay 1.65, pero negativos. Ok. Entonces, básicamente lo que les está pidiendo este problema es que al momento de dividir V0 entre VI, que va a ser 16.97 entre 1.65, pues esta relación debe ser igual a la que pueden encontrar al dividir estas resistencias. Lo que se hace comúnmente es fijar alguna de las dos y calcular la otra. ¿Sí? Tip. Aquí vamos a ponerle tip. Generalmente estas resistencias son mayores. El valor de la resistencia es mayor al orden de 10 a la 3. ¿Sí? Es decir, pueden agarrar resistencias de 1 kilo, 10 kilos, 100 kilos, pero no pueden agarrar resistencias de 100 ohms o 10 ohms o cosas por el estilo, ¿vale? Porque pues le estarían demandando demasiada corriente al amplificador, cosa que no puede entregar. Entonces, tómense 3 minutos, ¿les parece? Fijen alguna de las dos y encuentren el otro valor. ¿Dudas? ¿Preguntas? Perdón, no escuché calcular el valor de cuál, perdón. Del que quieran, fijen alguno de los dos, RF o RI, y calculen el otro. Es decir, ustedes pongan el valor que quieran a cualquiera de las dos y calculen el otro. Yo tengo duda de dónde salió el 3.3 volts. Excelente pregunta. Resulta que las nuevas versiones de microcontroladores ya no trabajan a 5 volts. Ya ven que, por ejemplo, los Arduinos y algunas de otras familias, por ejemplo, los PIC, bueno, podemos aquí enlistar todas las familias de microcontroladores, ¿no? Trabajaban a 5 volts. Para reducir las pérdidas que tenían en potencia,
lo que se ha hecho es reducir ese voltaje. Entonces, ahora generalmente se trabaja con 3.3, ¿sí? Inclusive los mismos Arduinos ya están, o ya migraron más bien, hacia esas tensiones. Entonces, ya es una tensión típica de microcontrolador. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, Ok, ok. Entonces, fijen una y calculen la otra. ¿Listo? Una pregunta. Sí, adelante. ¿Los 16.97 volts son pico a pico o solamente es la parte positiva? Solo la parte positiva, el máximo. Ah, ok. Otra pregunta. Comúnmente, ¿cómo diferencias el voltaje RMS del voltaje pico a pico? Mm, O bien del voltaje pico porque de repente se puede confundir esa información. ok. Eh, Mira, lo que generalmente se maneja cuando estás hablando de señales de alterna, en temas de potencia sobre todo, es manejar valores RMS. Por ejemplo, eh, cuando quieres comprar supongamos, una televisión, pues te vas a fijar que el voltaje al cual puedes conectar tu televisión sea el voltaje RMS, es decir, 120 o 110, 127, algo por el estilo. Si compras una bomba, eh, pues te puede manejar voltajes 220, 440 y son voltajes RMS. Los voltajes pico generalmente los vamos a utilizar más los ingenieros en la parte de diseño. ¿Sí? Eh, no sé si iba por ahí tu pregunta. Sí, gracias. Claro que sí. Mm, Fíjense, lo que yo haría es, ya que tengo esta división, esto les da 10.28, fijaría alguna de las dos.
Entonces, por ejemplo, RF la pondré en 10K, partido entre RI. Y pues lo único que tengo que hacer es RI igual a 10K sobre 10.28. Ignoramos por un momento el signo, ¿sí? No le hacemos caso. Y pues simplemente eso nos va a dar 10 por 10 a la 3 entre alrededor de 972 ohms. Si se fijan, esto ya no entra en la condición que les dije, que las resistencias deberían ser mayor de 10 a la 3. Entonces, lo que puedo hacer es el proceso inverso. Fijo RI y calculo RF. ¿Qué pasa si RI lo fijo ahora en 10K? Ah, bueno, entonces RF, fíjense, es esta R de acá, RF no sería otra cosa más que RI partido en, perdón, multiplicado por 10.28, ¿sí? Entonces, 10K por 10.28 nos va a dar aproximadamente 102 kilo ohms. Y ya, ahí se cumple la condición. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. Ok, ok. Entonces, vamos a platicar un poco de las otras configuraciones. Se pueden analizar todas las demás configuraciones de la misma manera. Si tienen duda en alguna de ellas, me dicen y la sacamos desde cero como esta, ¿va? Ah, importante. ¿Cómo se llama esta configuración? Esta que analizamos. La inversora. Exactamente. Entonces, tenemos configuración inversora. Tenemos la configuración no inversora. Aquí vamos a tener V0 entre VI, y esto va a ser menos RF entre RI. Este es RF, este es RI. Este es RF, este es RI. V0 entre VI va a ser 1 más RF sobre RI. ¿Sí? A ver, algo importante que hay que notar aquí. Con este. En estas dos configuraciones, ¿cómo es la retroalimentación? Negativo. Es negativa, exactamente. Entonces, si se fijan, la operación, sin importar lo demás, se convierte en un amplificador, ya sea que incremente la tensión, la disminuya, la filtre, la derive, la integre. Esto es un amplificador. Sí o sí es un amplificador. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, esta entrada
¿hacia qué terminal va? ¿Hacia la inversora o hacia la no inversora? Inversora. Hacia la inversora, correcto. ¿Y esta de acá? La no inversora. La no inversora. Se dan cuenta que dependiendo de la entrada hacia qué terminal vaya, es la configuración que tenemos. Entonces, simplemente con analizar la resistencia de feedback, la de retroalimentación, si es negativa ya sabemos que es un amplificador. Luego, vemos la entrada hacia dónde va y dependiendo si es inversora o no inversora, pues ya tenemos la configuración. ¿Sí? Y no necesitamos saber lo demás. Es más que suficiente con saber eso. Amplificador fue porque está la resistencia a la inversora. Correcto, correcto. Porque es resistente, es retroalimentación negativa. Correcto. Fíjense. Acá. Les decía que la retronegativa precisamente es amplificar controladamente. Aunque nosotros vayamos a filtrar o cualquier otra tarea que le demos al amplificador, si la retro es negativa, estamos amplificando controladamente. ¿Sí? Ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tengo, a ver, vamos a ver, este circuito? Si yo tengo este circuito, ¿qué me dirían ustedes o cuál pensarían ustedes que es la configuración? Inversora. ¿Por qué? Ah, porque en el negativo está entrando una señal Ajá, y el positivo se está yendo a tierra. ajá. Pero vamos, si yo tuviera, por ejemplo, esta configuración, ¿esta también sería inversora? Sí. Esta configuración ya no se llamaría inversora, esta más bien entraría en comparador. Para que los podamos llamar como configuración inversora o no inversora, necesitamos forzosamente tener la retroalimentación negativa. ¿Sí? Y este no lo tiene. No existe tal retroalimentación. Por tanto, se está comportando como un comparador. ¿Sí? Entonces, esta no es configuración inversora. Esta. Ya me dijiste que tiene una entrada que va a la inversora, es correcto. Pero ¿por qué es la configuración inversora? ¿Por qué es un amplificador inversor? O dicho de otra manera, ¿por qué es un amplificador? ¿Y por qué no es un comparador?
Porque tiene una retroalimentación negativa, ¿no? Exactamente. Es una retroalimentación negativa. No importa que sea un capacitor, tiene una retroalimentación negativa. ¿Sí? Si recuerdan lo que vimos la semana pasada y el día de ayer, los capacitores se comportan como resistencias dependiendo de la frecuencia. Entonces, yo tengo una resistencia ahí. Por tanto, de alguna manera, no sería el término adecuado al momento de llamarlo, pero pues es una configuración inversora. Y las mismas leyes, la misma función de transferencia que gobierna esta. Simplemente V0 entre VI va a ser menos. ¿Qué tengo de retroalimentación? Pues tengo la reactancia. XC partido entre RI. ¿Cuánto vale XC? Generalmente para este tipo de circuitos se trabaja en el dominio de Laplace, en el plano complejo. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cuál es la impedancia de este? En términos de S. Era VDS sobre IDS. Ajá, ¿y eso a qué es igual? A la resistencia, más o menos. O sea, es como un equivalente, ¿no? Correcto, pero, ¿dónde está? Este. O sea, tú me dijiste este, VDS entre IDS, pero este es igual a este de acá, Ujú, sí. 1 sobre SC, ¿sí? Ujú. Simplemente agarramos ese, 1 sobre SC, esta es la reactancia, y el RI queda tal cual. Entonces, esto nos va a quedar menos, a ver. No me quiero saltar ningún paso. Este RI es un número, ¿no? ¿Cómo lo puedo expresar como una fracción? Creo que ayer me lo dijeron o antier. Lo divido entre 1, ¿no? Y me va a quedar extremos con extremos, medios con medios. 1 por 1, 1. Partido entre SC por RI, pues sería SC RI, ¿sí? Y pues simplemente esto lo puedo dividir, ya no es necesario, pero ahorita para que me entiendan, aquí le voy a poner RI por C por 1 sobre S. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si de esta función de transferencia yo lo dejo nada más como V0 igual a menos esto que tengo aquí? Bueno, esto ya no sería en minúsculas, ¿no? Serían mayúsculas, porque estoy en el dominio de Laplace. Este sigue siendo Laplace, esto es mayúscula. Y este VI que estaba dividiendo pasa multiplicando, ¿verdad? VI sobre S. Pregunta, ¿cuál es la transformada inversa de esta cosa? Mm, 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 mm. Ahí están viendo mis archivos, ¿verdad? Sí. Vale. Lo vamos a checar aquí en el formulario. ¿O se acuerdan cuál es? La transformada inversa. VI sobre S. ¿Cuál es su transformada inversa? ¿Se dan cuenta que aquí tengo la función partida entre S?
¿sí? Por tanto, pues la transformada inversa no es otra cosa más que la integral de la función en el tiempo, ¿sí? Es decir, esta V0 es V0 de S, se va a convertir en V0 de T igual a menos, estas son constantes, RI, C, y esta de aquí no es otra cosa más que la integral de VI de T por diferencial de tiempo, ¿sí? Es lo mismo que tenemos aquí. Entonces, esta que le habíamos llamado inversora, su nombre formal, por así decirlo, es un integrador. ¿Vale? Estos trucos o estas maneras de encontrar estas expresiones integrales o diferenciales, no es para que las apliquen en todos y cada uno de los problemas, es para que las apliquen cuando se encuentran con problemas muy complicados, ¿sí? Es decir, cuando en su guía no encuentren alguna de los circuitos que les pongan en el examen, pues sin ningún problema ustedes pueden recurrir a este método. No sé si tengan alguna duda. ¿O alguna pregunta? ¿Sí se acordaban de la transformada de Laplace? Más o menos. No pasa nada. Si tienen dudas en ese sentido, les doy un repaso rápido. Ok, entonces, vamos aquí. Les voy a enseñar lo que viene acá. Analógica. Acá, amplificadores operacionales. Vamos a saltarnos un poco esta parte. Acá, las configuraciones. Si se fijan, las configuraciones que presenta la guía difieren un poco con las que les acabo de dar, pero lo único que es diferente es la orientación que tiene el amplificador. A mí me gusta dibujar la parte inversora arriba y la parte no inversora abajo, pero es nada más estilo, ¿no? No tiene nada que ver con que sea una configuración diferente. Si se fijan, ¿cómo es esta retroalimentación? Negativa Negativa, exactamente. ¿Y la entrada dónde va? en el positivo. En el positivo, por tanto es un no inversor. Ahora fíjense, ¿por qué el seguidor de voltaje tiene una ganancia unitaria? Todo parte de este, ¿no? ¿Qué forma debería tener R2 entre R1 para que esta ganancia sea menor a 1? Les repito la pregunta. ¿Cómo debe ser R2 entre R1 para que toda esta ganancia sea menor a 1? ¿Sí me cachan? Sí, R1 tiene que ser más grande que R2, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que R1 vale 1000 y R2 vale 1. Supongamos que se puede. 1 entre 1000. .0001, ¿no? .001. Ajá. Entonces, 1 más .001 sería más chico que 1. Ah, no. No, ¿verdad?
Entonces, ¿qué forma debería tener R2 entre R1? R2 tendría que ser 0. No, pasaría lo mismo. Si R2 vale 0, todo eso vale 0 y me quedaría 1 más 0, sigue siendo 1, ¿no? Pero bueno, ya aquí llegamos a una... Sí, adelante. Una de las dos resistencias tiene que ser negativa. Exactamente, lo cual es imposible, ¿verdad? Físicamente no existen resistencias negativas. Por lo que es imposible que esta configuración nos dé una ganancia menor a la unidad. Excelente observación. También, como comentaron, si R2 vale 0, pues toda esta ganancia se vuelve unitaria. Si regresamos acá, por acá teníamos, no, acá. ¿Qué significa impedancia igual a 0? ¿O resistencia igual a 0? Significa cortocircuito, ¿no? Por tanto, esta R2 se convierte en un cable tal cual. Ahora, supongamos por un momento que no modificamos R2, que sigue siendo un valor cualquiera. ¿Qué le deberíamos hacer a R1 para que todo esto se haga 0? Les repito la pregunta. ¿Qué le deberíamos hacer a R1 para que esta división se haga 0? ¿Qué pasa si R1 es chiquita? Tendría que ser un valor que tiende a infinito. Exactamente. ¿Y qué significa que tiende a infinito? Muy grande. Ajá. Y entonces, ¿qué conocemos que sea muy, muy grande? Un circuito abierto. Eso. Exactamente, un circuito abierto, ¿verdad? Entonces, si se fijan, esas dos condiciones se pueden mezclar. Es decir, puede hacer que R2 sea muy, muy pequeña, que tienda a 0, es decir, un cortocircuito, o que R1 sea muy, muy grande, más bien I, porque son las dos, ¿no? Al mismo tiempo. Y puede hacer que R1 sea muy, muy grande. Entonces, esta se convierte en un cortocircuito y esta se convierte en un circuito abierto y nos va a dar esta configuración. ¿Ya vieron? ¿Sí les quedó claro? Sí. Ok. Ahora, vamos a ver qué hay más acá abajo. Bueno, el inversor, este sí lo manejaron como se los dibujé yo. Y si se fijan, pues es la misma fórmula, ¿no? ¿Qué configuración es esta? Ah, pues aquí dice, ¿verdad? Sumador. No sé si tengan alguna duda con este tipo de configuraciones. Una pregunta, ¿en el examen preguntan directamente la configuración o hay que estar tratando de descifrar a cuál se refiere? Excelente pregunta. No, el examen te va a dar... Ah, ¿qué hice? Ya me moví. Bueno, el examen te va a dar algunas preguntas. De hecho, aquí tengo
tengo una, déjala. Ya la encontré. Por ejemplo, esta. Te va a decir que tienes una entrada de 2 volts y luego tienes una R1, perdón, R1, y tienes esta configuración, ¿no? No te va a decir qué configuración es, obviamente. Y luego te dice que aquí tienes 10 veces R1 y luego aquí tienes R2. Aquí vuelves a tener R2 menos más. Y finalmente tienes R3 menos más en medio de R3. Y todo esto está aterrizado. Entonces, aquí voy a tener un voltaje de salida. Y les pregunta, ¿cuánto vale B0? Les voy a dar... Les voy a dar 4 opciones. Acuérdense que el examen solamente tiene 3, pero en este caso, si dejo una descartada, pues como que el campo semántico ya no cuadra igual. Entonces tenemos la opción A, la opción B, la opción C y la opción D. Y tenemos menos 20, menos 10, 10 y 20. Entonces son 8:15. Tienen 2 minutos para resolverlo. ¿Les parece? Cronometrados. Alexa, pon un temporizador de 2 minutos. 2 minutos. Empieza ahora. Todo suyo. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Aún no acabamos. ¿Por qué? ¿Cómo lo están haciendo? A ver, díganme.
¿Cuál sería la configuración del primer amplificador? Integrador. No, en ese caso, acuérdense que cuando tienen capacitores o inductores en las entradas o en la retroalimentación, pues es cuando vamos a estar hablando de filtros, integradores, diferenciadores. Si no tienen esos elementos, siempre, siempre, siempre va a ser amplificador normal. Entonces, el primero de ellos, fíjense que tiene una retro negativa con resistencia. ¿Y la entrada a dónde va? Ah, son inversoras, ¿no? Es un inversor. ¿Y el segundo? También, También, ¿verdad? ¿Y el tercero? igual. También. Igual. Entonces, de la forma que están conectados, prácticamente es una cascada, ¿no? La ganancia del primero se multiplica por la ganancia del segundo, por la ganancia del tercero. ¿Cuál es la ganancia del primero? Es 10. Pero es inversor, acuérdense. Sería menos 10, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Es decir, este estaría gobernado por menos 10 R1 partido entre R1. Este y este se va, ¿no? Me queda menos 10. Ahora, este de acá me queda menos R2 partido entre R2. Este y este se va, me queda menos 1. Y este de acá me queda un medio de R3 partido entre R3. ¿Sí? Este y este se va. Ah, me falta el menos aquí. Entonces la respuesta es menos 10. Esperen, algo estoy regando. A ver, permítanme. No, sí estoy bien. Sí, sí lo copié bien. En este primero tendría menos 10, en este menos 1 y en este menos un medio, ¿no? Por tanto, la ganancia total sería, vamos a ponerlo con una G, sería menos 10 por menos 1 por menos un medio. ¿Cuánto les da esto? ¿5? Casi, casi, casi. Ah, sí, sí. Ah, sí, es menos 5, menos 5. Menos 5, correcto. Sí. Menos 5. Por tanto, si tengo una entrada de 2 volts, ¿cuál va a ser mi salida? Recuerden que la ganancia no es otra cosa más que V0 entre VI. Y esto es 5. Entonces, V0 va a ser 5 por VI. Perdón, menos 5. ¿Cuál sería la respuesta entonces? 10. Casi, casi. Es menos 5 multiplicado por 2. Menos Menos 10. 10. Menos 10, correcto. ¿Sí? La respuesta es B. ¿Sí les quedó claro cómo se hizo? Sí. Ok, ok. Bien, por el día de hoy vamos a dejarle aquí. Ahorita voy a guardar el video, lo voy a subir y les voy a pasar algunos números de ejercicios de la guía que tienen colgada ahí en la carpeta de amplificadores para que los vayan checando, ¿vale? Ok. Muy bien. Entonces, se verían el día de mañana con el doctor Kasim. Él va a continuar su clase el día de mañana y conmigo nos veríamos el día miércoles.
Igual, si tienen dudas antes de ese día, con confianza, mándenme un mensaje, y ya sea que nos conectemos o les atienda por WhatsApp, no hay ningún problema, ¿vale? Sí, está bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Disfruten su fin de semana. Igualmente. Sale, que estén muy bien. Bye, bye.